Muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos a este seminario web. Nos complace compartir el tema optimización de volt bar para sistemas eléctricos. Iniciemos. El seminario web de hoy cubrirá la optimización de volt bar o VBO. VBO es el proceso de gestión óptima de los niveles de tensión eléctrica y la potencia reactiva para lograr un funcionamiento eficiente de la red mediante la reducción de las pérdidas del sistema eléctrico, la demanda máxima o el consumo de energía en cualquier combinación. ETAP en todo el mundo permite a los ingenieros, operadores y planificadores diseñar sistemas de energía automatizados y optimizados continuamente, con los parámetros de funcionamiento, especialmente cuando se ejecutan a los límites de capacidad del sistema eléctrico. El objetivo es mejorar la confiabilidad de la eficiencia general y la rentabilidad de la planificación, así como el mantenimiento de las operaciones del propio sistema eléctrico. En la agenda, en este seminario web, discutiremos los desafíos y beneficios de la industria de un VBO con base en modelos para la planificación a largo plazo y el control operativo. También obtendremos información sobre cómo los clientes pueden lograr prácticamente una reducción proactiva en la reducción de las emisiones de CO2, en el consumo de energía, así como una mayor vida útil del equipo eléctrico. Así que continuemos con el seminario web. Antes de iniciar en el tema de optimización de la barra de voltios integrada, es importante revisar el concepto de la potencia reactiva del triángulo VQ en bars. Se crea energizando transformadores y alimentando motores bomba, acondicionadores de aire y otros dispositivos similares. Estos aparatos eléctricos, por supuesto, tienen grandes bobinas e imanes en su interior y requieren corrientes reales y reactivas. Para operar corrientes reales, por supuesto, hacer el trabajo real y la corriente reactiva permite la producción de los campos magnéticos dentro de los inductores. Tanto las corrientes reales como las reactivas fluyen a través de transformadores y alimentadores en contraste. Por supuesto, las cargas eléctricas como las bombillas incandescentes son puramente resistivas y solo requieren corriente real para operar. La potencia real y reactiva combinada se conoce como potencia aparente, que se mide en amperios, voltios o VA. Aunque las empresas de servicios públicos o TCO deben suministrar energía real y reactiva, generalmente cobran a los consumidores por energía real para cubrir el costo de las multas por factor de potencia reactiva. No facturables son cobradas por las compañías de generación a las compañías de distribución de servicios públicos. Desde las compañías de distribución a ciertos consumidores, las multas por factor de potencia reactiva son proporcionales a la cantidad de energía reactiva suministrada y se refiere a la relación de potencia real dividida por la potencia aparente, por lo que tomar su bebida favorita como un café no es más que la proporción del café dividida por el latte. Eso esencialmente nos da la efectividad de la potencia que se suministra. Por ejemplo, un factor de potencia de 0.95 nos dice que 95 de la potencia de suministro es potencia real y el resto es reactivo. Podemos aumentar nuestro triángulo de potencia esencialmente introduciendo también otro término que es potencia reactiva armónica o lo que se conoce como QH y que esencialmente corresponde a otro término que es potencia reactiva de distorsión para completar nuestro triángulo de potencia general.
Con base en este ejemplo, podemos ver que la corrección del factor de potencia tiene ciertos beneficios y que, en otras palabras, obtener más café que la espuma o el café con leche o latte. Los beneficios de la corrección del factor de potencia incluyen el ahorro de energía, donde las pérdidas se pueden reducir hasta 30%, dependiendo del nivel de optimización que se esté aplicando. También puede aumentar la eficiencia energética, optimizando el factor de potencia y su calidad de energía. Aumenta al aumentar el rendimiento, reduciendo los cortes no planificados y al disminuir el daño potencial al equipo eléctrico. También puede reducir el costo del equipo a través de un factor de potencia eficiente que le permite usar transformadores más pequeños, interruptores y cables, lo que mejora la confiabilidad en general y la vida útil del equipo. Finalmente, también puede reducir las emisiones de CO2 al eliminar el desperdicio de energía y el consumo general, lo que reduce las pérdidas de transmisión de calor en equipos y sistemas. Y a cambio, se reduce su huella de CO2 o huella de carbono. Así que echemos un vistazo al problema de voltio bar o BQ, donde esencialmente tenemos nuestra tensión eléctrica de subestación, expresado en términos de tensión eléctrica del servicio. Y en América del Norte normalmente usamos 120 voltios como nuestra tensión eléctrica nominal. Por lo tanto, se establece como nominal en el extremo de servicio del alimentador con 114 voltios y 126 voltios, siendo los valores mínimos y máximos para este ejemplo. En particular, y luego lo que podemos observar es que las tensiones eléctricas en ciertas ubicaciones a lo largo del alimentador, a medida que se aleja de la subestación, observará tensiones eléctricas en la ubicación A y en la ubicación B. Por lo que en condiciones normales del nivel de tensión es más alto en la subestación y más bajo al final del circuito. La tensión eléctrica puede caer por debajo del nivel mínimo aceptable para algunos clientes, especialmente durante condiciones muy cargadas, por lo que esencialmente puede ver aparecer una región de baja tensión eléctrica para un determinado conjunto de condiciones de carga pesada, para que se puedan usar varias soluciones y optimizar el perfil de tensión eléctrica a través del circuito. Una de ellas es simplemente elevar la configuración manual del tap en el transformador de la subestación eléctrica per se para corregir el problema de carga máxima. El cambiador del tipo de carga de la subestación y los reguladores de línea pueden corregir la tensión eléctrica sin corregir la pérdida, por lo que simplemente ajustando el tap podemos evitar esencialmente la condición de baja tensión eléctrica. Pero en esta situación, cuando la carga del alimentador es ligera, la alta tensión eléctrica podría ser un problema en el extremo de la subestación. Por lo tanto, esta no es una solución del control óptimo y generalmente se reemplaza con un enfoque de control y optimización más volt-bar. Para que podamos ver en el caso de aumento de tensión eléctrica o caída de tensión eléctrica, es importante mencionar que esta no es una solución de control óptima y generalmente se reemplaza con un enfoque de control y optimización más volt-bar, para que podamos ver en el caso de aumento de tensión eléctrica o caída de tensión eléctrica, por lo que se puede utilizar el control de volt-bar como estrategia para aliviar esencialmente ese tipo de situación o área de oportunidad, entre otras estrategias que están disponibles. También podemos usar el control volt-bar como una estrategia para proporcionar un medio y con este arreglar las condiciones de área de oportunidad en una fuente de energía reactiva. Por lo que realmente puede beneficiarse del control de volt-bar cualquier sistema de distribución de energía pequeño o grande. Puede beneficiarse del control de volt-bar si tiene su propia subestación o si es el único cliente en el alimentador de servicios públicos o TCO,
definitivamente es un buen candidato para el control de Volt-Bard. Si tiene capacidad de regulación de tensión eléctrica que minimizará el costo inicial de un sistema de control u optimización de voltios en todo el mundo, o si tiene una infraestructura existente como la medición o el SCADA, definitivamente puede beneficiarse de una estrategia de optimización o control de Volt-Bard. No tiene que ser necesariamente un sistema de distribución de energía de servicios públicos o TCO para aprovechar la optimización de Volt-Bard o el control de Volt-Bard. Así que, ¿cómo cuantificar los beneficios para la optimización y el control de voltios lejanos? Bien, puede esperar un aumento de la potencia real y bars reducidos, que es el objetivo principal y el propósito de proporcionar este tipo de optimización, así como el control para una reducción de tensión eléctrica del 1%. Puede esperar una reducción de potencia de aproximadamente 0.8 kilowatts. Por lo tanto, para una reducción de tensión eléctrica del sistema aproximadamente 3%, puede esperar que la energía del alimentador se reduzca en aproximadamente 2.4 a 2.5%. Y estos solo son números de referencia que esencialmente pueden obtener en términos de proporcionar la viabilidad conceptual para el proyecto. Por supuesto, el análisis detallado por sistema eléctrico por alimentador puede darle números más precisos y exactos. Echaremos un vistazo a eso a través de algunos ejemplos. El control BQ tradicional o el control reactivo de tensión eléctrica nos permite mantener tensiones eléctricas aceptables en todos los puntos, a lo largo del alimentador de distribución, en todas las condiciones de carga. También nos permite operar el sistema de distribución de la manera más eficiente posible sin infringir cualquier restricción de carga y tensión eléctrica, así como poder soportar las necesidades de energía reactiva del sistema eléctrico a granel durante emergencias. Los dispositivos tradicionales para el control BQ incluyen reguladores de tensión eléctrica o transformadores con cambiadores de tomas de carga o TAPS, o lo que algunos le dicen LTC, que aumentan o reducen automáticamente la tensión eléctrica en respuesta a los cambios en la carga. También incluye bancos de condensadores o capacitores, que pueden suministrar parte de la potencia reactiva que de otro modo se extraería de las subestaciones de suministro. Y también puede incluir compensadores de barras estáticas o comunicaciones de pila de distribución o compensadores estáticos en toda la cadena de distribución eléctrica. Algunas de las tecnologías de optimización y control de voltios bar se puede clasificar como redes descentralizadas y versátiles o también centralizadas. Así que echemos un vistazo a la primera, que es el control BQ tradicional. Utilizando control independiente o versátil, esto implica el uso de un sensor de corriente o tensión eléctrica que envía las mediciones a un controlador independiente que luego puede enviar una señal de comando de control a un banco de condensadores o reaccionar de la misma manera y controlar un regulador de tensión eléctrica, ya sea en modo de control unidireccional o bidireccional. Algunas de las debilidades de este tipo de controlador incluyen la falta de flexibilidad para responder a las condiciones cambiantes en el alimentador, por ejemplo. Si hay una reconfiguración del alimentador, hay presencia o ausencia de DIRS. Y cuando se producen estos cambios, es posible que los controladores no funcionen de manera óptima. Este enfoque tampoco proporciona ninguna retroalimentación de tensión eléctrica para los puntos de medición críticos en el alimentador, lo cual es necesario para el control de bucle cerrado, como resultado de que el sistema continuaría funcionando con un margen mayor por encima de la tensión eléctrica mínima aceptable, para que pueda evitar infringir las restricciones de tensión eléctrica mínima. Los operadores de los sistemas eléctricos tampoco pueden monitorear la operación de los bancos de condensadores del conmutador, debido a la falta de instalaciones de comunicación. Y si el conmutador del controlador o el propio banco falla, es posible que la acometida no lo sepa hasta que se realice una inspección manual, que es muy comúnmente el caso. También hay una coordinación mínima entre los controladores independientes, por lo que normalmente los controladores incluyen intervalos de tiempo de coordinación para garantizar que dichos controladores no ejecuten acciones conflictivas que signifiquen que no están buscando el punto de ajuste con otros independientes.
Los dispositivos de control de tensión eléctrica y de barra, debido a algunas de estas limitaciones, el método de controlador independiente puede no funcionar bien en circunstancias en las que los alimentadores se reconfiguran con frecuencia y en los alimentadores que incluyen generación distribuida a gran escala. Sin embargo, los controladores mismos desempeñan un papel muy importante como controladores de dispositivos de punto final e invaluables, especialmente para proporcionar un modo a prueba de fallas para el sistema eléctrico. El enfoque descentralizado es el enfoque más común para VBO. Hoy en día se basa únicamente en un enfoque con base en reglas SCADA. Este enfoque determina qué acciones de control en todo el mundo son las que tomará aplicando un conjunto predeterminado de reglas lógicas a un conjunto de mediciones en tiempo real, desde el alimentador o subestación eléctrica asociada. Por ejemplo, si la tensión eléctrica medida en el punto es inferior a 120 volts y la potencia reactiva medida en el extremo de la subestación del alimentador es mayor de 1000 kV barras, entonces hay que cambiar el banco de condensadores a la posición correcta. Estas reglas son determinadas de antemano por ingenieros de distribución y operadores que utilizan energía. Asimismo, operadores que realizan estudios de flujo. El enfoque basado en reglas requiere una instalación SCADA que proporcione cobertura de comunicación a cualquier punto en el alimentador de distribución. Esto no es un problema para las empresas eléctricas que tienen instalaciones de distribución SCADA. Sin embargo, agregar esta instalación puede ser costosa para las empresas de servicios públicos o TCOs que aún no tienen un SCADA de distribución. El enfoque basado en reglas no funciona bien en los alimentadores de distribución, que están muy mallados porque las reglas se vuelven demasiado complejas. Si existe un gran número de posibilidades de conmutación, porque de nuevo se utiliza un análisis de flujo, o flujo de carga, o flujo de potencia para determinar las propias reglas. A menudo no es posible anticipar, por lo tanto, todas las posibles condiciones de funcionamiento de los DERs en conjunto fijo de reglas. Por tanto, el enfoque con base en reglas puede no tener efecto en los alimentadores que nuevamente tienen una alta penetración de DERs en la red eléctrica. Otro inconveniente de este enfoque es que a medida que el sistema eléctrico cambia, significativamente se opera en configuraciones anormales durante largos periodos. La lógica en la que el ID de la subestación tomará decisiones se basa en una configuración de modelo de red, obsoleta en algunos casos. Los operadores del centro de control pueden apagar el VBC centralizado en la subestación porque se pueden generar muchos problemas de calidad de energía. Cuando esto sucede, el método VBC está funcionando dentro de un modelo de red antiguo como se conoce actualmente. Por lo cual, el control BQ tradicional que utiliza el enfoque independiente o descentralizado tiene un par de desventajas. La tensión eléctrica y los dispositivos de control de marca se regulan básicamente de acuerdo a las mediciones disponibles localmente, como la tensión eléctrica o la corriente en un alimentador, con múltiples dispositivos de regulación de tensión eléctrica y compensación de VAR. Por lo tanto, cada dispositivo se controlaría de forma independiente sin tener en cuenta las consecuencias resultantes de las acciones tomadas por dispositivos de control. Esta práctica a menudo resulta en acciones de control sensatas tomadas a nivel local, pero tienden a tener efectos subóptimos a nivel más amplio o del sistema eléctrico. Por lo que idealmente la información debe compartirse entre todos los dispositivos de control de voltios y VAR. La estrategia de control debe ser integral, evaluada para que las consecuencias de las posibles acciones sean consistentes con los objetivos de control optimizados. Esto podría hacerse de forma centralizada utilizando un sistema de automatización de subestaciones eléctricas o un sistema de gestión de distribución, y por lo tanto este enfoque se conoce comúnmente como VBO integrado, del que hablaremos un poco más a detalle en esta presentación. Pero antes de llegar al VBO integrado, hablemos muy rápido sobre la alta penetración de DERs, que es esencialmente una tendencia de las empresas y de las industrias, donde se utilizan paneles solares y turbinas eólicas, que tienen intermitencia y la dependencia de la tensión eléctrica y la potencia reactiva
para producir energía real. Tiene un efecto en el balance o equilibrio de la variabilidad del sistema eléctrico. En la irradianza solar, la variabilidad del panel fotovoltaico o PV también dependen de la temperatura del módulo fotovoltaico, el sombreado de disipación de potencia del módulo o posible cable sucio. También de las pérdidas en los circuitos y de los cables. También la eficiencia del inversor y del transformador, que tiene un efecto general en la potencia real de salida de la turbina eólica o del panel fotovoltaico, que se distribuyen por todo el alimentador. Por lo tanto, tienen una demanda diferente o una demanda intermitente en la tensión eléctrica y la capacidad de control de potencia reactiva. Por lo tanto, el algoritmo del VVO debería ser capaz de tener en cuenta la variabilidad de DERs, como la solar y la eólica, cuando se tienen en cuenta los puntos de ajuste óptimos para los reguladores de tensión eléctrica de los bancos de condensadores, etc. Bien, veremos que nuestra red de distribución cambia de una red de distribución pasiva a una más activa, con fuentes de energía e inversores más distribuidos disponibles en el circuito de distribución de los servicios públicos o del TCO, así como el efecto de un gran sistema de paneles fotovoltaicos o grandes grupos de sistemas fotovoltaicos distribuidos. Tanto así que la potencia real está siendo inyectada en el alimentador y tiende a descargar el alimentador proporcionando la potencia real requerida a nivel local, lo que hace que la tensión eléctrica en el extremo receptor del alimentador no disminuya, sino que esencialmente suba. La intermitencia del panel fotovoltaico al final del alimentador tiene un efecto inverso en el perfil de tensión eléctrica al final del alimentador. Por lo tanto, debe contabilizarse de forma continua, lo que nuevamente no puede, se hará a través de controles independientes o enfoques simples basados en reglas que en el otoño del 2017, por ejemplo en California, se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en requerir el uso de inversores avanzados o inteligentes para ocupar esencialmente de este tipo de problemas. Estos cambios se implementaron a través de actualizaciones de la regla 21. Luego, requieren que los inversores tengan ciertas capacidades para garantizar el funcionamiento adecuado de la red eléctrica a medida que más y más energías renovables se conectan a la fase 1, que entró en septiembre del 2017. Y requiere que cualquier proyecto solar que solicite la interconexión a la red deba utilizar un inversor avanzado capaz de realizar 7 funciones autónomas de soporte de la red eléctrica. Por ejemplo, durante y después de la interrupción en la red, las variaciones en la tensión eléctrica y la frecuencia pueden ocurrir históricamente desde los sistemas fotovoltaicos que se han visto obligados a desconectarse e inmediatamente cuando se detectaron estas condiciones. Sin embargo, sí hay una gran cantidad de capacidad que se desconecta al mismo tiempo. Esto podría desestabilizar aún más la red eléctrica de manera similar. La red eléctrica podría estresarse si muchas instalaciones solares se reconectan a la red a la vez después de una interrupción o aumentan su potencia de salida a una velocidad elevada. Por lo tanto, se introdujeron funciones de inversor inteligente para permitir que los sistemas permanezcan conectados a la red bajo un rango más amplio de niveles de tensión eléctrica y frecuencia. Bien, podemos ver que en nuestro sistema tradicional, donde la tensión eléctrica es alta en la subestación eléctrica final y baja en el extremo receptor, se normaliza y optimiza mediante el uso de inversores inteligentes, y los inversores inteligentes, por tanto, también utilizan una curva BQ para proporcionar soporte de tensión eléctrica y potencia reactiva a nivel local. Podemos ver que V2 y V3 representan la banda muerta del inversor. Inteligentemente, mientras el B1 y B4 representan los rangos de tensión eléctrica más altos y más bajos en el extremo inferior de la tensión eléctrica. El inversor inteligente está produciendo entonces más potencia reactiva para aumentar la tensión eléctrica, y la tensión eléctrica más alta
al inversor inteligente es inductiva y absorbe la potencia reactiva para que se reduzca la tensión eléctrica localizada a valores nominales. Este tipo de control del inversor inteligente también se conoce como control autónomo y, sin embargo, tiene ciertas limitaciones como las consideraciones de estabilidad, los cambios de sensibilidad a la tensión eléctrica, así como el uso de subconjuntos de los DERs, que solo proporcionan un nuevo control localizado a un alimentador en particular o a una parte determinada del alimentador. Proporcionando un subconjunto de control nuevo no es una optimización óptima de la barra en voltios, ya que puede no estar utilizando todas las fuentes disponibles y todos los recursos disponibles para proporcionar un envío óptimo. Por lo tanto, la participación de los ADMS es necesario para mitigar las infracciones de cualquier límite operativo, como la carga del alimentador, y para optimizar la condición de funcionamiento general bajo diferentes topologías de funcionamiento per se. Por lo tanto, existe la necesidad de extenderse más allá del control VQ. En términos de modelado de la sensibilidad de carga y tensión eléctrica, como la potencia constante, constante de corriente, Z constante, considerando los límites de tensión eléctrica y térmicos, que tradicionalmente no son considerados por ser independientes o escala. Los dispositivos basados en los que se utiliza el modelo del gemelo digital completo para la optimización y el control es este modelo que debe incluir la subtransmisión, así como los secundarios para comprender el impacto total de la fuente y la carga en el sistema cuando se realiza la optimización. Se incluye la intermitencia de DERs, pero también incluyen un envío al mismo tiempo que se convierte en parte del control coordinado utilizando el presente como modelo de red del propio operador, lo que básicamente implica que no solo está utilizando la topología operativa existente, sino que también está utilizando el estado de interrupción de la red, mientras el mantenimiento o cualquier otra actividad están en su curso, como cortes temporales de puentes, etc., para mantener la calidad de energía y la estabilidad de tensión eléctrica en todo momento para garantizar que las fuentes y cargas no se desconecten. Así mismo, para que se vuelvan a conectar en la infraestructura de uso compartido masivo con los ADMS. Esto traerá como consecuencia reducir el costo de propiedad y, por lo tanto, esencialmente impulsará la necesidad de una optimización y control integrado de la barra de voltios impulsada por el centro comercial. Muy bien. ETAP ADMS se basa en un objetivo centralizado de optimización y también de control de Ball-Bar, que se utiliza para la planificación operativa de la propia planificación de la red eléctrica, así como la ingeniería de la energía en sistemas de distribución. La optimización y el control integrados, impulsados por centros comerciales en todo el mundo, proporciona muchos beneficios como la capacidad de ajustar dinámicamente y reducir las pérdidas y minimizar la demanda. La experiencia de la industria con dichos sistemas ha demostrado que puede lograr una reducción de demanda de entre el 1.5% al 3%, utilizando un modelo integrado impulsado por VBOC. Por lo tanto, la participación del cliente no es necesaria para lograr estas eficiencias y puede lograr el máximo beneficio en caso de cargas de impedancias constantes o zetas constantes. La implementación de un modelo impulsado por VBOC es un costo razonable para implementar y mantener la implementación de VBO y que sea rentable, porque en la aplicación de VBO en solo el 15 al 25% de las subestaciones eléctricas le brinda un retorno de inversión que es fácil de justificar, en general, la inversión de un DMS. Entonces, el VBOC, impulsado por el Centro Comercial Integrado, tiene objetivos que se expanden más allá del control tradicional de Ball-Bar. Se incluyen los requisitos básicos para mantener tensiones eléctricas aceptables que respaldan los principales objetivos de la red inteligente, pero también
incluye lograr la conservación de la energía, mejorando la eficiencia y reduciendo las pérdidas técnicas, promoviendo una red de autorreparación donde BBC o BBOC desempeñan un papel importante en el mantenimiento de una tensión eléctrica después que se haya producido la recuperación automática, especialmente cuando se ha producido la desconexión de fuentes y la reconexión en el sistema eléctrico. El balanceo de tensión eléctrica y también de los bars que deben mantenerse en esas circunstancias. Entonces, la optimización y el control integrados de volt bar siguen un proceso muy simple. Se requieren monitorear los dispositivos de campo, ejecutar la estimación de estado de distribución como una capacidad opcional que ejecuta algoritmos de optimización de barra de voltios, seguidos de control en comandos a través del SCADA eléctrico, validando que los comandos han sido ejecutados y continuando la monitorización de los dispositivos de campo para cualquier cambio. Posterior del problema de optimizar un sistema de distribución, implica múltiples objetivos que pueden ser la minimización de las pérdidas y la reducción de la demanda general de energía. Por lo tanto, en ETAP, los sistemas se modelan como problemas de optimización multiobjetivo. Entonces, se puede tener más de una función objetiva. La función objetivo puede incluir CBRs o reducción de tensión eléctrica conservadora, pico de suavizado o minimización de pérdida de potencia o flujo de potencia eficiente, así como optimización del perfil de tensión eléctrica del CBR, que nos permitirá mantener el límite mínimo de tensión eléctrica reglamentario en el sistema eléctrico, así como su tensión eléctrica que se define con un objetivo dentro de ETAP. Entonces, ETAP asegura que se mantenga el límite mínimo de tensión eléctrica en el sistema eléctrico y el suavizado máximo, respetando la reducción de la capacidad del propio sistema. De modo que las necesidades de capacidad del sistema eléctrico reduzcan la necesidad de generación de energía. Al mismo tiempo, la minimización de pérdida de energía o el flujo de barra eficiente, que implicará la minimización del flujo de potencia reactiva de las fuentes aguas arriba mediante el uso de condensadores de interruptor localizados y otros dispositivos de control bar, reduciendo así las pérdidas de potencia reactiva en todo el alimentador. Optimizando el perfil de tensión eléctrica permitirá un perfil de tensión eléctrica más plano en caso de que se elija hacerlo. En nuestras discusiones nos centraremos un poco más en CBR o reducción de tensión eléctrica conservador. Aquí hay una tabla simple que nos muestra la tensión eléctrica de servicio con la tensión eléctrica nominal, que se cambia de 122 voltios y se baja a 118 voltios, implicando diferentes aparatos de conservación de la potencia, proporcionando una magnitud en porcentaje. Por lo tanto, podemos ver que los ventiladores tienen una reducción aproximada del 6% en el consumo de energía, seguidos de las luces fluorescentes, denominadas CRT, TV, así como las bombillas incandescentes, por lo que es donde podemos ver que las cargas de tipo de impedancia constante tienen una conservación significativa de la potencia en comparación con la corriente constante, o las cargas de potencia constante al observar una curva de demanda diaria y aplicar un CBR con la capacidad en la que la tensión eléctrica del punto final se reduce deliberadamente a un punto justo por encima de los límites de tensión eléctrica ANSI. Nos permite conservar energía basado en el tipo de carga en el circuito, y en el área gris que se muestra en la figura representa esencialmente los ahorros de energía que se entregan y la curva de demanda de energía CBR implementada en función del tiempo. Así que echemos un vistazo al aspecto de diseño y planificación de red de la optimización de volt bar y CCVR en acción.
Así que vamos a establecer nuestro objetivo seleccionando las variables de control y ejecutando la optimización de Volt-VAR. Veremos nuestros resultados, la configuración y el propio ahorro en consecuencia. Muy bien, así que tomemos un ejemplo rápido de optimización de Volt-VAR en acción. Entonces, en términos de planificación de red eléctrica para que TAP podamos ver nuestra vista geoespacial, así como nuestra vista de diagrama unifilar, que nos da una vista de todas las subestaciones y las redes compuestas que se encuentran en el sistema, podemos usar la capacidad de sincronizar nuestras presentaciones para que se pueda hacer clic fácilmente en una ubicación en particular. El programa de TAP le mostrará la ubicación geoespacial correspondiente o esencialmente puede hacer un zoom en una ubicación particular en el GIS, por ejemplo, este nodo aquí. Y el programa le dirá exactamente dónde está conectado ese interruptor o nodo en el sistema, con esa comprensión de que podemos cambiar nuestra optimización de barra de voltios con esta vista integrada y echar un vistazo a nuestro caso constante para algunos de nuestros objetivos y opciones para que podamos ver que tenemos la capacidad de actualizar condensadores de cambios de taps o reguladores de tensión, así como también podamos hacer un cálculo continuo basado en un ciclo predefinido y nuestros objetivos incluyan cosas como reducción conservadora de tensión o reducción de pico de suavizado, minimización de pérdidas o flujo de potencia eficiente y optimización del perfil de tensión eléctrica. Podemos optimizar todo nuestro sistema o podemos optimizar un alimentador a la vez. Y cuando digamos que podemos optimizar todo el sistema eléctrico que incluye las transmisiones secundarias, así como los niveles de distribución de carga, también se pueden incluir los cambios de taps que se pueden controlar automáticamente y son los que están en control manual, que se pueden ignorar o descuidar en el propio interruptor de los bancos de condensadores y se puede volver a controlar de forma automática o manual en el sistema. También se pueden incluir inversores OPV, las matrices, así como parte del despacho de energía, por lo que estos son los inversores pasivos o incluso activos o inteligentes que se pueden incluir como parte del cálculo. Y nuestra carga puede incluir esencialmente múltiples conjuntos de carga para hacer el análisis hipotético, así como alertas de tensión eléctrica y límites térmicos para varios tipos de componentes, de modo que podamos continuar y hacer nuestro cálculo de optimización de Volt-VAR y ver los resultados en términos de un visor, así como los resultados del diagrama directamente, para que podamos ver el flujo de potencia en nuestro diagrama de una sola línea y también podamos ver los resultados de la optimización de Volt-VAR directamente en nuestro GIS, así como incluir los valores de la subestación, los valores del alimentador y así sucesivamente, que se muestran por si tú quieres echar un vistazo a nuestro visor que nos está dando la información resumida para nuestro sistema. Podemos ver nuestras pérdidas que han pasado del valor inicial 34.5 a 28.9, por lo que hay una reducción de 5 kilowatts. De las pérdidas en el alimentador, porque no es realmente el objetivo principal de la optimización de Volt-VAR, porque a medida que reducimos la tensión eléctrica en el sistema, estamos reduciendo la demanda y por lo tanto estamos reduciendo las pérdidas. Por lo tanto, la mejora puede ser significativa, pero el propio CBR nos da la historia, donde la tensión eléctrica más baja posible en el nodo es 99.25 y que el programa ha logrado bajarlo a 95.01. Por lo que nuevamente esta es la tensión eléctrica más baja encontrada en todo el alimentador, que se ha reducido en aproximadamente 4.25% para alcanzar ese valor mínimo, por lo que esto requiere nuevamente un nivel de sistema de control coordinado y alcanzar ese objetivo y no tener ningún nodo que infrinja esa cantidad mínima de tensión. Y este valor de 95% es ajustable porque el usuario esencialmente puede configurarlo a un nivel de CBR con cierto conservadurismo incorporado en función de que podemos ver que el alimentador de megavatios tiene una reducción de la demanda o afeitado o suavizado máximo de aproximadamente 100 kilovatios. Por lo que estamos pasando aproximadamente de 1.2 a 1 megavatio y podemos hacerlo ajustando el tap de nuestros transformadores
en los condensadores de conmutación. Así que nuestros inversores DER en el sistema, por tanto, están reaccionando y el enfoque basado en el modelo toma un modelo geoespacial, así como un modelo de diagrama unifilar en el sistema, utilizando capacidades estándar de TAP para ejecutar un flujo de potencia base, así como optimización de la barra de voltios y proporcionar una comparación inicial y final que puede utilizar y analizar en diferentes condiciones de funcionamiento y diferentes condiciones de carga al mismo tiempo. Entonces, por lo tanto, con la solución de VBOC integrada de TAP, si observan nuestro problema nuevamente sin VBOC integrado para carga normal, podemos ajustarlo de tal manera que la tensión del lado de envío y la tensión del lado de receptor bajo carga normal están dentro de los límites. Y sin VBOC normalmente veríamos una condición de tensión eléctrica más baja, pero con VBOC podemos ver que la tensión eléctrica está dentro de los límites aceptables. Por supuesto, para un caso final en el que tengamos un sistema con carga ligera sin VBOC integrada, puede aplicar TAP el VBOC y puede ver un valor ligeramente más bajo en el lado de envío de la subestación, pero un valor más alto en los puntos finales dependiendo nuevamente de dónde estén los dispositivos de la compensación. Muy bien. Vayamos a la ubicación en el sistema eléctrico que nos lleva a un factor importante que se conoce como factor CVR. ¿Cómo sé que mi reducción de tensión eléctrica conservadora está funcionando de manera óptima? Es una pregunta que se responde con el factor de CVR, que es un porcentaje del cambio en el consumo de energía dividido por el cambio porcentual en la tensión eléctrica, por lo que para nuestro ejemplo que acabamos de mirar para el alimentador 1, el CVR, el factor es básicamente un cambio del 10.6% en el consumo de energía dividido por un cambio del 4.25% en la tensión eléctrica, que es un factor CVR de 2.5%. En otras palabras, lo que se puede decir es que por cada cambio del 1% en la tensión eléctrica que se reduce, podemos ahorrar alrededor del 2.5%. Y en la reducción de energía, si recuerda de las diapositivas anteriores que mencionamos, conservadoramente puede asumir que una reducción de tensión eléctrica del sistema puede, en nuestro ejemplo, traducirse esencialmente en una reducción de tensión eléctrica del sistema del 1%, lo que nos da aproximadamente 2.5% de reducción de energía, lo cual es bastante bueno en términos de un factor CVR. Por lo que esta es esencialmente una buena medida de cuán efectiva se está comportando la optimización y el control de la barra de voltios en el sistema en modo de diseño, lo que puede luego aplicarse con pruebas en operaciones al mismo tiempo. Por lo que cuando pasamos a las operaciones utilizando TAP ADMS, tomamos el mismo modelo de distribución y los estudios de optimización de TAP de Volt-VAR que ya hemos realizado, aplicamos la estimación de estado de distribución del servidor ADMS y el flujo de energía desbalanceado según corresponda junto con nuestro sistema de gestión de interrupciones de visualización geográfica y el propio SCADA. Por lo tanto, esto formulará toda la mayor parte de TAP ADMS, entre otras capacidades, que se conecta a los sistemas de gestión de datos de medidores para el consumo de datos de carga, la capacidad de ver y enviar órdenes de conmutación manual a las tripulaciones de combustible a través del OMS. Observe los cambios temporales que se están mostrando en la figura, así como la conmutación operativa a través del lado SCADA. También se realiza un seguimiento de los cambios de mantenimiento a través de los enlaces de gestión de activos empresariales para que el ADMS esencialmente aproveche los conectores estándar y las capacidades para visualizar y utilizar datos
pero además de eso también tiene en cuenta la capacidad de controlar los reguladores de tensión eléctrica de los cambiadores de taps de la subestación y el uso de los extremos de cabecera AMI en particular. También puede comunicarse con los bancos de condensadores, los inversores inteligentes y sistemas de almacenamiento de energía que no son necesariamente los sistemas a gran escala, sino el sistema residencial y de tamaño comercial. Los sistemas pequeños, además de los que podrían estar conectados directamente al alimentador del propio TCO o de servicios públicos, por lo que por supuesto cada topología para cada cliente puede parecer un poco diferente, pero este es un enfoque muy estándar para un control integrado de Volt Bar utilizando ETAP. Con el modelo de distribución, la conectividad SCADA, así como las conexiones AMI y los sistemas MDM, podemos tomar la topología del sistema eléctrico ejecutando la estimación del estado de distribución, usando la optimización del cable, la ejecución estimada o de carga de cabecera AMI e incluso ejecutar una reubicación de condensadores que nos servirá para proporcionar más optimización de los activos existentes en el sistema y con ello ver nuestros resultados y las configuraciones como los resultados finales. En este ejemplo que mostraremos, tomaremos nuestro modelo existente en el diagrama unifilar y esencialmente veremos lo que sucede cuando conectamos a una estimación de estado de distribución. Así que vemos nuestro motor de optimización de barra de voltios, por lo que si seguimos adelante esencialmente ejecutamos una asignación de carga o estimación de estado de distribución, podemos tomar las medidas del medidor que están disponibles para que nosotros asignemos toda la potencia de todas las cargas trifásicas y monofásicas dentro de él. Y luego podamos seguir y continuar con un caso de estudio de asignación de carga para ver que está configurado correctamente, cambiando a la optimización y control de Volt Bar y esencialmente configurar un VBO. Ejecutarlo en un intervalo predefinido con el objetivo CBR para ciertos alimentadores y el alimentador 1, así como el alimentador 2, configurar nuestros bancos de condensadores, de interruptores de cambio de taps y luego continuar y ejecutar la optimización en un modo continuo. Por lo tanto, cuando lo estemos ejecutando en modo continuo, podemos ver los resultados que se proporcionan. También los resultados de CBR, que son los resultados de suavizado máximo, etc. En función del tiempo, se puede definir la velocidad o el horario en el que se ejecute el VBO, que puede estar en un intervalo preestablecido o podría ser bajo demanda o podría ser impulsado por eventos o cualquier otra combinación que usted desee optar, por tal que pueda obtener una optimización continua de Volt Bar en los circuitos de alimentación. Hay muchos enfoques diferentes para hacerlo, por lo que puede ejecutar la optimización durante todo el día y luego no ejecutarla al siguiente día para que pueda observar las diferencias entre una barra de Volt Bar o no tener una barra de Volt Bar en el sistema cuando puede usted hacerlo de forma periódica, así como las condiciones y lo que puede suceder semanalmente con una base de 3 o 4 días donde se puede ejecutar el sistema VBO y sin VBO. Se puede observar los costos y el ahorro de demanda en ese sentido. También hay un visor web en línea que proporcionamos con ETAP VBO que le da al usuario la capacidad de ver el asesoramiento y supervisión. También puede ver resúmenes de pérdidas y de las tensiones eléctricas. La información de tendencias que le dice cómo se está desempeñando en términos de efectividad de CBR. Así que vayamos a dar un vistazo a nuestra interfaz web en acción y esta interfaz web podemos ver el funcionamiento actual del sistema por alimentador, donde podemos observar el resumen antes de optimización de Volt Bar, así como después de la optimización de Volt Bar en el sistema, y como parte de esto también podemos ver la reducción total de energía antes y después de forma periódica, como diariamente, semanalmente, mensualmente,
así como la posición de los cambiadores de taps, los bancos de condensadores, los inversores en el sistema de forma regular. También puede mirar el VBO y su recomendación a medida que llegan por evento o por intervalo de tiempo programado y para cada evento individual. También puede profundizar y ver los detalles exactamente con los componentes que se enviaron o se ajustaron en función del tiempo, así como ver los ajustes que esencialmente de forma automática se proporcionan al operador como una posible recomendación. También se puede, digamos así, llamar asesoramiento versus supervisión. También se pueden ver los resúmenes de tensión eléctrica de pérdidas por alimentador a lo largo de un número de señales de control que se han enviado, así como la supervisión de las señales de control, ya sea que se hayan ejecutado o no se hayan ejecutado, seguido de la información de tendencias que se puede ver nuevamente por alimentador, que incluye los umbrales de tensión eléctrica de potencia activa, los factores de potencia, los controles de los factores de potencia, así como el antes y el después del caso base, así como el caso recomendado de VBO, y se puede ver su optimización siendo efectivo en el sistema. Muy bien. En un resumen rápido, el ETAP ADMS utiliza la optimización y utiliza también el rendimiento en tiempo real, brindando informes de medición de energía, así como la capacidad de personalizar los informes, brindando una solución empresarial simplificada con interfaces de cliente basadas en la web, una gestión de modelos de conectividad que va desde la planificación, desde el diseño hasta la operación. El ADMS esencialmente proporciona una alta capacidad de disponibilidad o redundancia e incluye el VBOC con las consideraciones de inversión inteligente. La mayor ventaja es que está integrado con las herramientas de diseño y análisis de planificación de ETAP, por lo que esencialmente puede diseñar sus estrategias de optimización en todo el mundo e implementarlas utilizando el mismo modelo de gemelo digital, y también puede rastrear el estado de los activos y recibir notificaciones sobre las operaciones. El contador de operaciones, así como el monitoreo, así como el tiempo para realizar el mantenimiento de ciertos activos, y también como los bancos de condensadores, así como los cambiadores de taps de los transformadores, etc. Muy bien. Por ahora, agradecemos que si hayan tomado el tiempo con nosotros de compartir este tema de optimización de volt-var en sistemas eléctricos. Recomendamos tomar los talleres de 3 días especializados y usted puede consultar en nuestro website www.etap.com. Gracias por su tiempo. Que pase un excelente día. Hasta la próxima.